que fue diputado provincial, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, actualmente senador nacional y vicepresidente del bloque peronista en el Senado de la Nación. Con ustedes el compañero José Mayanza. Compañeras, compañeros, buenas noches a todos, queridos amigos de otras fuerzas políticas que nos acompañan, muchas gracias por estar presentes. Realmente me parece interesantísimo este camino que inicia el justicialismo acá en Formosa de debate de ideas para proponer realmente políticas públicas que encaucen nuestra Argentina hacia un país más justo. Bueno, el debate de hoy dice el peronismo y el federalismo. La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. No aceptamos la explotación del hombre por el hombre, ni aceptamos la explotación del hombre por el Estado. Entonces, decía Perón, debe haber una tercera posición en donde el hombre, al realizar su comunidad, se realiza al mismo tiempo. Somos revolucionarios, pero nuestra revolución no es comunista ni anárquica. Es una revolución justicialista, porque propone los cambios estructurales que hacen más feliz a nuestro pueblo y más grande a nuestra nación. Somos revolucionarios, pero nuestra revolución no es violenta, nuestra revolución es pacífica, porque entre la sangre y el tiempo siempre elegimos el tiempo, porque la verdad y la razón a la larga siempre triunfa. Luchamos para alcanzar la justicia social, para que cada persona se realice como ente humano. Estos son los principios básicos del justicialismo, anunciados por Perón, y obviamente que bajo estos principios inició una verdadera revolución pacífica en la República Argentina, lanzando su primer y su segundo plan quinquenal que transformaron para siempre la República Argentina en su economía, en el aspecto social y fundamentalmente también en el esquema político. Una revolución basada en el reconocimiento al esfuerzo del trabajador, que ha sido fundamental. La Argentina antes de Perón era un país de esclavos. No había ningún tipo de reconocimiento hacia el trabajador. Era un esquema de explotación de las personas, sin ningún tipo de protección por el Estado. Las reformas hechas por Perón y el anuncio del decálogo de los derechos del trabajador que encomendó a la CGT y que por supuesto después fueron plasmados en la Constitución, que fue sancionada el 11 de marzo de 1949 y que dejaron reflejada allí a fuego el inicio de una revolución que transformó a la República Argentina. En esa Constitución de 1949, donde quedó sentados los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, la visión también de la distribución de la riqueza, la función social de la riqueza, la responsabilidad social de la riqueza. Un país, decía Perón, donde aspiramos haya menos ricos y menos pobres. La gran reforma, la participación de la mujer. Su compañera inseparable, la compañera Eva Perón, un ejemplo de lucha, un ejemplo de entrega, que obviamente al traer
al mundo la participación de la mujer en política, cambió fundamentalmente todo el esquema social de nuestra patria. Fue importante, porque la mujer solamente estaba para hacer las cosas de la casa. Claro, la mujer no podía opinar de política, pero fíjense ahora, hemos tenido presidente, vicepresidente mujer, presidente mujer, las compañeras que están presentes, ha sido durísima la lucha para la mujer. Y un gobierno realmente que ha ido aumentando en los derechos y en terminar contra todo atropello a la dignidad humana. Su primer plan quinquenal, en el que ha trabajado en ese derecho a la vida, en el derecho a la alimentación, en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho al trabajo. Luchar contra la muerte infantil, la necesidad que se tenía de los hospitales. 76.000 obras se realizaron en el primer plan quinquenal de Perón. Casi 10.000 escuelas. Casi 10.000 escuelas. Hospitales en todo el país. Que han cambiado definitivamente la estructura social de nuestro país. El derecho a la salud fundamental. Y obviamente, basado en estos principios, la independencia económica, la soberanía política, en busca de esa justicia social. Perón propone una revolución pacífica y dice que la revolución es permanente, la lucha es permanente. Cuando presiente el golpe, le dice al pueblo argentino que hemos tenido conquistas importantísimas, pero tenemos que estar dispuestos dignamente a defenderlas, porque o si no, decía, la oligarquía la va a destrozar. La oligarquía que quiere ese país de desiguales, la oligarquía en donde existen preferencias, en donde hasta parecería existen títulos de nobleza y fueros personales que obviamente no están aceptados por nuestra Constitución. No hay que olvidarse que en una parte de la historia, en Tucumán, Perón anuncia la independencia económica de nuestro país. En ese momento dice: éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que especulaba con el hambre y la miseria de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora nuestro rumbo es el rumbo de la patria. Y hemos conseguido transformar esta Argentina vencida, humillada y traicionada en una nueva Argentina libre, justa y soberana. ¿Qué tiempos aquellos, los de la República Argentina? Obviamente que el golpe de la oligarquía y el exilio de Perón, y por supuesto la resistencia de muchos compañeros que han sufrido persecución, que han sufrido cárceles, que han sufrido tortura, y que obviamente han buscado inclusive desconocer esa reforma constitucional que transformó los derechos en la República Argentina. Pero Perón quiso sellar la unidad nacional. Cuando volvió, estableció como una de las verdades del justicialismo aquel apotegma que decía: para un argentino no debe haber mejor cosa que otro argentino. El 2 de agosto de 1973 se reunió con los gobernadores y habló de la institucionalización del movimiento. Perón decía que el hombre no vence al tiempo, la organización es lo único que puede hacerlo. Y la única forma en que podemos durar con nuestros principios y con nuestras ideas en el tiempo y en el espacio es con la organización. Y ahora vemos que hay
muchos jóvenes que abrazan esta causa nacional, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, basada en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a la patria y en la solidaridad. Estos valores son permanentes. Estos valores son muy difíciles de cambiar. Perón también le dijo a los gobernadores que teníamos que hacerlo, como rezaba el antiguo frontispicio de los griegos, todo en su medida y armoniosamente. Lo que hagamos en su medida y armoniosamente será lo constructivo. Lo que hagamos apresuradamente o retardatariamente no será lo conveniente para nuestra patria. Ese concepto de federalismo, obviamente nosotros en la historia, nosotros éramos una confederación y pasamos a ser una federación a partir de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la Argentina adopta para su gobierno el sistema republicano, representativo y federal. Y obviamente que en ese contexto hay atribuciones que las provincias han conferido a la nación. Las facultades que han sido transferidas a la nación, obviamente, yo creo que la mayoría tiene muy claro, están en la Constitución, en el artículo 75, que son las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, en el artículo 99, que son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, y en el artículo 117, que son atribuciones del Poder Judicial de la Nación. Y los no conferidos están en el artículo 121, y las facultades que le son vedadas tanto al gobierno nacional como a las provincias tienen mucho que ver con la jurisdicción y competencia que tiene cada ejemplo. Cada uno tiene una misión. Si la visión del gobierno nacional y la visión de los gobiernos provinciales están hechos bajo estos principios que buscan la dignidad humana, obviamente que el trabajo es fecundo y es progresivo. Nuestra provincia tiene esa visión. El plan de gobierno de la provincia de Formosa está basado en el primer y en el segundo plan quinquenal de Juan Perón. Y ese plan ha transformado a la provincia de Formosa. Muchos no me creen cuando yo digo en el congreso que hicimos 1.200 escuelas. Inclusive algunos se ríen y dicen, es imposible, me dicen. Pero los formoseños sabemos que lo hicimos. Muchos, cuando yo era presidente de la Cámara, presidente provisional de la Cámara, yo me acuerdo que había mucha gente que venía en busca, y hay algunos diputados que están acá, el caso de Negra y otros que estuvieron presentes, Severiano, que fue presidente del bloque, que lo vi obviamente, estaba por ahí, de mucha gente que hacía cola para ver cómo podíamos hacer para ayudarlas, para poder llevarlas a Buenos Aires por su problema de salud. Hoy tenemos el alta complejidad, que es uno de los centros de trasplante más importantes que tiene el país, para consagrar ese derecho constitucional que tenemos todas las personas a la preservación de la salud. Ha sido un trabajo importantísimo el equipo de salud. Estamos a punto de inaugurar el hospital interdistrital. Hemos hecho hospitales en todos los departamentos, en todas las ciudades. La provincia de Formosa ha tenido una gran transformación, porque ese plan está basado en alcanzar ese esquema de justicia social, en ese esquema de solidaridad. Obviamente que hemos visto también los resultados de esa política liberal y hemos sentido los resultados de esa política liberal, porque lo escuché al presidente, estuvo cerca mío ahí a hablar de la herencia, ¿verdad? Y la verdad que yo creo que al presidente le falta mucha información.
Y además de eso dijo que no le iba a mentir al pueblo argentino, y la verdad, le mintió descaradamente al pueblo argentino. Esta es la realidad. Yo me acuerdo que a nosotros nos habían etiquetado como provincia inviable. O sea, liberadas a nuestra suerte, sin destino. ¿Y qué federalismo es ese si el gobierno nacional se olvida de las provincias y cree que sin las provincias puede sobrevivir? En este concepto, la suma de las provincias hacen la política nacional. El gobierno nacional no puede vivir sin las provincias y las provincias no pueden vivir sin el gobierno nacional que suma el esfuerzo de todas las provincias. De esa acción conjunta, el federalismo hace el progreso de la nación. Una idea de un ministro de la producción, cuando tuvimos el problema de las tosas, dijo que había que poner un alambrado en todo el Bermejo. Fíjense la concepción para poder proteger la producción nacional. Y bueno, el instituto le dijo, pero también tiene que poner mosquitero porque cuando venga el dengue va a pasar el alambrado. ¿Verdad? Como decirle la torpeza de la visión. Y esa torpeza y esa concepción lamentable de la política dejó un saldo que hasta hoy estamos tratando de revertir. Yo creo que lo que más le dañó a la Argentina fue la dictadura del 24 de marzo de 1976. Porque esa dictadura cívico-militar dejó allí la deuda externa de 45.000 millones de dólares que hasta hoy la democracia argentina no la puede pagar. Hasta hoy. Y eso sí ha sido un esquema de transferencia del esfuerzo de todas las provincias en detrimento del progreso también de las provincias. Hablando de la herencia recibida, cuando nosotros yo llegué al Parlamento del año 2001, había 14 provincias con moneda, con bonos. 14 provincias de la República Argentina con bonos. Se desplomó la economía nacional. Al desplomarse, por la impericia y por la visión de las políticas públicas que hoy están llevando adelante, que ya fracasaron en el país. Ya fracasaron en el país. Nosotros recibimos un país con una economía destruida. Inclusive se hablaba en contra de lo que dice la Constitución de hacer regiones porque había provincias inviables y nosotros éramos una de esas provincias. Ahora cuando se cambia el plan, es evidente que hemos dejado de ser una provincia inviable para ser una provincia plena. Nosotros hemos recibido un país con un tremendo endeudamiento, 168.000 millones de dólares, que era el 168% del PBI nacional. Una desocupación que alcanzaba el 26%. La pobreza el 60%. Esta era la condición, la recaudación, 2.400 millones. Las exportaciones, la balanza comercial, con menos de 20.000 millones. O sea, un país prácticamente en bancarrota. Yo le dije al jefe de gabinete que si nosotros hubiésemos aplicado las políticas que hoy están aplicando acá en Argentina, nosotros hubiésemos tenido ya en Argentina una guerra civil. Pero hemos hecho cosas importantísimas, que obviamente la oligarquía las quiere desconocer y que ahora han tomado un rumbo que no saben cómo hacer para corregirlo. Porque tienen claro el concepto, vamos a echarle la culpa a todo al gobierno que se fue. ¿Verdad? Y obviamente
vamos a tener una cobertura mediática importante, y lo están haciendo de esa forma, pero así no se gobierna el país. Así no se gobierna el país. Semejante devaluación, aumento de los precios, semejante tarifazo, y que obviamente ha afectado. Y cuando le escucho al secretario de Energía que dice que bueno, que están aprendiendo, que él no sabía que iba a afectar tan duramente las economías regionales, y bueno, me preocupa mucho más. Me preocupa mucho más. Nosotros entregamos un país con casi 500.000 millones de dólares de PBI, con una tasa de desempleo del 7%. Entregamos un país con 144.000 millones de pesos de recaudación, con más de 80.000 millones de dólares en la balanza comercial. Y por supuesto con un fuerte esquema de trabajo en la integración regional que este gobierno también quiere desconocer. Es gravísimo, porque nuestro socio comercial más importante es Brasil. Y una de las maneras también de la integración llevó adelante Juan Domingo Perón, porque reemplazó ese viejo esquema de enfrentamiento y de guerra, porque decía que tenemos que integrarnos entre los países latinoamericanos. Fue al Paraguay y entregó los trofeos de guerra de la Triple Alianza y reemplazó esa política de enfrentamiento por la política de la cooperación entre los pueblos. Y decía: nosotros, para la política internacional es sencillo. Queremos para los países hermanos el mismo grado de justicia social que para nuestra patria. También Perón habló en esa conferencia que tuvo los gobernadores que tenemos que trabajar en la cultura política que nuestro pueblo necesita. Decía: somos un país politizado pero sin cultura política. Por eso, estas charlas en las que podemos expresarnos y en donde fundamentalmente las fuerzas políticas pueden hacer su aporte. Obviamente, en los temas centrales, como en el caso del presupuesto, porque aquí está la inversión pública, y la nación tiene que saber lo que va a hacer con el presupuesto, así como nosotros hemos hecho una inversión impresionante. Y nosotros hemos sentido esa transformación en todo, en el sistema energético, en las rutas, en agua potable, en los hospitales, en todo. Cuando se quiere, se puede. Y esas políticas públicas han traído progreso a nuestra patria. El enemigo es poderoso, maneja medios, redes, y nos quieren hacer creer de que nuestro gobierno le hizo vivir una fantasía al trabajador, que se puede hasta comprar un teléfono, se puede comprar hasta un televisor y hasta se puede llegar a ir de vacaciones. Esa es la expresión de adentro de Dios. No, si habla una expresión gorila es esa. Entonces, la lucha es hasta que alcancemos la justicia social en nuestra patria. Tenemos que tener políticas públicas que en nuestra provincia, gracias a Dios, ya la tenemos. Y en nuestra provincia, en el gobierno de Néstor Kirchner, yo tengo que ser, en ese sentido, sincero. Néstor Kirchner nos dio una gran mano a nosotros porque terminó con la deuda de la provincia de Formosa, por gestión de los la primera provincia que voy a, porque había dos provincias que apostaban por Néstor Kirchner, Formosa y Santa Cruz. Cuando sea presidente voy a volver a esta provincia. A los 3 días volvió, el 28 de marzo. Firmó con Diego la reparación histórica, la transformación de la provincia de Formosa. Y también por ahorro y por esfuerzo de los formoseños que hizo este gobierno, pudimos recomponer totalmente la deuda y hoy tenemos en tiempo y forma los sueldos de la administración pública. Ustedes saben de que viene el aguinaldo y hace mucho tiempo que la provincia de Formosa viene pagando en tiempo y forma los salarios y en aguinaldo, como así están viendo nuestros municipios. Vamos a sostener las políticas públicas porque creemos que hacen más feliz a nuestra patria y más grande a nuestra nación.
Es importante que este tipo de charlas, obviamente que el cartelito acá dice estamos apurados, bueno, empezamos tarde, pero no fue por culpa mía, porque yo estuve acá a las 6:30 en punto. Necesitamos este debate en todo el país. El otro tema que decía Perón, no hay que ser tonto y creerse el cuento del enemigo, ni poner nuestra vida en manos del enemigo porque te va a matar. Ya nos dejaron un país en llamas en el 2001. No es que vamos a ganar dentro del año que viene, tenemos que ganar. Pero ganar, ¿qué quiere decir? Que el pueblo argentino castigue este programa de gobierno que va a traer nuevamente un fuerte endeudamiento al país, una gran dependencia económica, y que obviamente nosotros, esa lucha, ya no es por nosotros, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Y los principios del justicialismo son inalterables. Perón decía que, ¿cuáles son los factores críticos del año 2000? La materia prima y la comida. Y tenemos que estar preparados ante el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento en el mundo? O hacemos estos principios, decía, o esa bomba de 7 gatones que tienen guardados los imperios va a ser una buena solución para el planeta. El Papa ya habló de fuerte enfrentamiento, porque la fuerte injusticia que reina el mundo es como consecuencia tanto del comunismo que fue perdido, como también del capitalismo. Han hecho un mundo absolutamente injusto. A mayor injusticia social, mayor violencia social. A mayor justicia social, mayor paz social. Gracias, compañeros. Buenas noches.